Bienvenidos, nosotros vamos a hablar del capítulo 9, las etapas del capitalismo del libro de Economía Política. Introducción. La humanidad organiza la producción de riqueza desde hace al menos 200 años bajo el modo de producción capitalista, y por más que la esencia de la producción capitalista no se ha modificado en este tiempo, en medida que sigue habiendo trabajo asalariado, producción de mercancías orientada al lucro y propiedad privada de los medios de producción, el capitalismo en el que vivimos hoy no es el mismo que existía en Inglaterra en comienzos de 1800. La existencia de distintas etapas es básicamente el resultado de la reorganización de un diseño nuevo del sistema que intenta superar las dificultades que llevan a la etapa anterior a una crisis profunda. En el capitalismo, un cambio de etapa está marcado por el fin de un ciclo económico descendente, donde la crisis afectaba la ganancia de los capitalistas, y el inicio de un ciclo económico ascendente, donde los capitalistas recuperaron su nivel de ganancia. Etapa 0, precapitalista. Los inicios de la era capitalista se ubican en el siglo XVI, cuando el capitalismo está naciendo en economías fuertemente agrarias conforme se va desintegrando el modo de producción feudal. Ya hay producción de mercancías, es decir, que cosas se producen para vender en el mercado, lo que dinamiza el comercio. Pero aún así se generalizó el trabajo asalariado, por lo que la producción mercantil la realizan productores independientes o también talleres de artesanos. En el siglo XVI las principales potencias eran España y también Portugal, que pues fueron desplazadas por Holanda en el siglo XVII y también en el siglo XVIII. Francia se convierte en una potencia militar, pero esto pues sin embargo Inglaterra era donde se incuban las condiciones para la victoria del capitalismo y pues sus representantes. La producción precapitalista destaca la gran diversidad de formas sociales y económicas. La economía de base orgánica, predominio de la agricultura, predominio de las técnicas de producción, modo de producción. Son las fuerzas productivas sumadas a las relaciones de producción base de la sociedad. Y bueno, pues el hombre se alimentaba de vegetales, raíces, frutos silvestres, nueces, etc. Utilizó la piedra y el palo, descubrió el fuego, inventó el arco y la flecha, caza de animales, y pues surge la ganadería, surge la agricultura, las relaciones de producción, y pues esto tenía como base, la propiedad de esclavistas, tanto como de bienes de producción, que era la tierra, los aperos, etcétera, como los trabajadores que pues en ese tiempo eran los esclavos. Etapa 1, capitalismo industrial de pequeña escala. El capitalismo se consolida como modo de producción dominante por primera vez en la historia. Surge en Inglaterra, que utiliza trabajo asalariado gracias al proceso de acumulación originaria que separó a los campesinos de los medios de producción y convirtió en proletarios. Los principales exponentes de fue Adam Smith y David Ricardo. El capitalismo industrial es una nueva fase de este sistema económico que llega en medio de un proceso de las revoluciones políticas y tecnológicas en la segunda mitad del siglo XVIII. Con esta nueva etapa se supera el capitalismo comercial, también conocido como el mercantilismo, que surge a finales del siglo XV y se prolongó hasta preceder hasta el capitalismo industrial. Y sus principales características son: 1. Disminuir el coste de producción al utilizar menor tiempo en la elaboración de bienes y servicios. Esta es la que ya llevamos viendo con tiempo en las clases atrás. 2. Generar mayor riqueza a los países donde se aplica. 3. Al generar otras actividades tecnológicas nuevas que aparecen en el desarrollo de la técnica. 4. Al crear nuevos técnicos que se adecuen a las maquinarias nuevas. 5. Al crear una revolución en la tecnología de las comunicaciones, como el Internet. 6. En la formación de mercados comunes países para la venta de productos industriales, entre otros.
Otra característica es haber creado especialidades para actividades, logrando que algunos países se dediquen solamente al producir tecnologías y que otros países sean los que apliquen las tecnologías provenientes de países creadores. O sea, como pues si yo las creo, tengo que mandarla para que alguien más pues la utilice, ¿no? Y otra sería que en la formación de mercados comunes países para la venta de productos industriales, entre otros. Etapa 2. Capitalismo industrial de pequeña escala. Inglaterra ahora sí se consolida como gran potencia económica, expandiendo su influencia por el resto del mundo. De la mano de la revolución industrial, con una gran concentración de capital y avances tecnológicos que incluyen el uso generalizado de la máquina a vapor para la industria y el transporte y el telégrafo. Etapa 3. Capitalismo monopolista e imperialista. Lenin fue quien desarrolló un estudio profundo y sistemático de los nuevos fenómenos del capitalismo. Estudió el imperialismo desde las posiciones del materialismo histórico y la dialecto revolucionaria. Rasgos económicos del imperialismo. Se caracteriza por 5 principales. La construcción de la producción y el capital crea los monopolios. La función del capital bancario con el industrial y la creación. La exportación de capitales, a diferencia de las mercancías, adquiere importancia. Formación de asociaciones internacionales monopolistas de capitalistas. Reparto territorial del mundo entre capitalistas. Ventajas importantes de las grandes empresas. Superioridad técnica. Mejor organización del proceso de producción. La economía en los gastos generales. Alta productividad del trabajo y grandes posibilidades para obtención del crédito. Lenin distinguió 3 etapas en el desarrollo de los monopolios. La primera de ellas fue cuando la libre competencia llegó a su más alto nivel y los monopolios apenas empezaron a formarse. La segunda etapa, en este tiempo los monopolios proliferaron bastante, pero eran todavía muy débiles. La tercera etapa fue cuando la concentración de la producción se acentuó aún más y los monopolios adquirieron significado decisivo en la vida de la economía. Fue precisamente en esta etapa en que el capitalismo industrial se convirtió en imperialismo. También distinguimos distintas formas de los monopolios. Entre ellas tenemos el cártel. Esta es una agrupación de varias empresas de una misma rama de la producción en que sus participantes conservan la propiedad de los medios de producción y del producto elaborado. Los participantes del cártel venden por su cuenta la producción en el mercado. Pueden ser objeto del acuerdo de cárteles, las cuotas de sus miembros en la producción general, los precios de venta, la distribución de los mercados de venta, entre algunos otros. Para los miembros de que violen las cláusulas de acuerdo suelen preverse un castigo en forma de multas. También existe otra forma que es conocida como el sindicato. El sindicato es una asociación de varias empresas que producen, por regla general, productos homogéneos y cuyos participantes mantienen la propiedad de los medios de producción y el producto se realiza como propiedad del sindicato. A diferencia del cártel, el sindicato rompe la vinculación directa de las empresas con el mercado. Otra forma es el trust. Esta es una forma de monopolio que supone la propiedad conjunta de un grupo dado de capitalistas sobre los medios de producción. Al organizar un trust, los propietarios de empresas transfieren a la asociación su propiedad de los medios de producción, la tecnología, las patentes, entre algunos otros, y por consiguiente, de los productos elaborados. Reciben por el valor de capital transferido acciones del trust y con ello el derecho a coparticipar en la dirección del trust y a percibir una parte correspondiente de su ganancia. Hoy en día, en la actualidad, estos no surgen por lo común como resultado de la unión de varias empresas independientes, sino que se crean por poderosos grupos financieros como empresas propias o controladas por ellos. La última forma que tenemos es el consorcio. Es un conjunto de empresas heterogéneas, en ocasiones de monopolios,
distintas ramas de la industria y del comercio, de bancos, de compañías de seguros y de transporte, controlados por un mismo grupo financiero. Las empresas que forman parte de esta forma formalmente conservan su independencia productiva, comercial u jurídica, pero se hallan vinculadas entre sí con relaciones de dependencia financiera. El poder real sobre las empresas controladas lo ejerce la sociedad principal. Hoy en día, los monopolios abarcan a todas las ramas de la economía. La forma principal de las asociaciones monopolistas son los consorcios diversificados multisectoriales. El objetivo de los monopolios es asegurar la ganancia de monopolio sobre el capital invertido por los magnates capitalistas más grandes. Ahora bien, veremos lo que fue la etapa del capitalismo oligopólico y estatal. Esta etapa fue una fase después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Se le conoce como los años dorados del capitalismo y es una continuación de la etapa que vimos anteriormente, solo que esta maneja algunos ajustes que fueron derivados de la crisis económica que se inició en 1929 y que finalizó con la preparación para la guerra, y estas llevaron a una fuerte intervención de Estado en la organización de la economía para solucionar esta crisis. Todo esto fue sustentado en la teoría económica del británico Keynes. La Edad de Oro fue un fenómeno mundial, pero la generalización de la opulencia quedó muy lejos del alcance de la mayor parte de la población mundial. El motor productivo de esta etapa fue la industria automotriz, de productos de consumo duradero y la infraestructura de sus servicios que consolidaron una estructura poblacional fuertemente urbana. El modelo de producción en masa que se inició por Henry Ford se difundió por las industrias automovilísticas del mundo, mientras que en Estados Unidos los principios de Ford se aplicaron a nuevas formas productivas, desde casas a comida chatarra. Bienes y servicios hasta entonces restringidos a minorías tenían ahora un mercado masivo. Otro aspecto notable de este proceso de crecimiento fue el papel de la revolución tecnológica. Algunos objetivos políticos como el pleno empleo, la modernización de una economía atrasada o en decadencia y la contención del comunismo tenían prioridad absoluta y justificaban una intervención estatal firme. Se afirmaba que el futuro estaba en la economía mixta. La Edad Dorada habría sido imposible sin el acuerdo de que la economía de la empresa privada tenía que ser salvada de sí misma para sobrevivir mediante la intervención del Estado en la economía. Desde los años 60 comienza a aparecer una economía cada vez más transnacional. Esta economía es la economía mundial. La tendencia de las transacciones comerciales y de las empresas de negocios a emanciparse de los estados nacionales fue más evidente. Entre 1970 y 1983, la proporción de exportaciones de productos industriales del tercer mundo pasó de ser del 5% al 10%. Así, una nueva división internacional de trabajo comenzó a socavar a la anterior. Las grandes industrias electrónicas empezaron a globalizarse a partir de los 60. Esta cadena había atravesado el mundo entero. Esta reestructura del capitalismo se hizo evidente hasta el más lejano de los hogares, ya que los hogares fueron modificando sus costumbres al adoptar los productos que se ofrecían en el mercado. Etapa 5. El capitalismo neoliberal. El neoliberalismo es un movimiento de actualización del liberalismo. En este se limita la intervención del Estado en asuntos jurídicos y económicos. El capitalismo neoliberal se basa en la explotación del trabajo por parte del capital. Esta trasciende como explotación de economías periféricas por parte de economías desarrolladas. Este capitalismo neoliberal surge luego de la crisis económica de 1973 y se produce la globalización. Esta crisis redujo la ganancia del capital e incrementó el poder de las instituciones financieras y los mercados de valores, o se hace con ello el capital financiero. Su principio filosófico es el egoísmo e el individualismo, en donde la minoría de personas privilegiadas viven mejor a expensas de una mayor cantidad de personas marginadas y explotadas. En esta etapa se consolida una economía donde disminuye el sector productivo industrial, se debilita el poder económico y político de la clase obrera
crece el sector financiero. En este crece a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Su teoría económica se basa en la idea de que el mayor bienestar humano puede ser logrado mediante la maximización de las libertades empresariales y el Estado garantice la propiedad privada y el libre comercio. Este promulgó su aplicación en todo el mundo a través de un acuerdo que es conocido como Consenso de Washington en 1989. Esto provocó una transferencia de riqueza de las fuentes trabajadoras hacia las élites. Mecanismo: privatización de empresas públicas, la desregulización y total apertura de las economías, la crisis de la deuda externa, la reforma del Estado a través del recorte del gasto público y los planes de ajuste estructural. El neoliberalismo en México. Este comenzó con la crisis económica que fue resultado de la mala administración de José López Portillo de 1976 a 1982, donde se intentó corregir la inflación y el déficit externo público, incrementando la tarifa de los bienes y los servicios. El neoliberalismo como tal se destacó en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quien privatizó varias empresas que eran controladas por el Estado de México, las cuales debían solución a problemas económicos. Dentro de esto se proponía un seguro social que protegiera a los sectores más pobres o indefensos, una libre competencia de las empresas, ausencia de proteccionismo, impulsó la industria, el libre mercado, la garantía de estabilidad de precios y la eliminación de las clases. Pues en conclusión, la existencia de distintas etapas dentro del capitalismo es el resultado de reorganizar o encontrarle distintas soluciones a un sistema deficiente y crear uno nuevo que intente superar las dificultades que llevaron en la etapa anterior. Con esto pues básicamente es mejorar o encontrar soluciones y en mi opinión pues encontrar maneras de controlar al pueblo o pues sí tener todo bajo control. El capitalismo ha traído como consecuencia la pérdida de la mano de obra o de la producción primaria, ha marginado a ciertos sectores con menos capacidad industrial, se forman grandes monopolios mundiales que básicamente son los que controlan todo no todo, sino ciertas áreas del mercado y ciertas áreas que gobiernan las garantías sociales o al Estado.